Buen día, hermanos. Es un gusto poder comunicarnos con usted una vez más. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintonizan cada domingo para juntos alabar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si me acompaña a leer Romanos 5:17? Se lo voy a leer en la versión TLA. Dice así: si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Damos gracias a Dios por el amor de Cristo demostrado en la cruz. Por medio de Él hemos sido salvos. Amén. Por medio de Él hemos sentido su amor y hemos vivido una nueva naturaleza. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Señor, nos acercamos a ti con fe y con devoción, creyendo que tú moras en nosotros, en nuestros corazones, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Tu palabra nos enseña que nos has comprado con precio de sangre y ahora te pertenecemos. Te agradecemos por la nueva vida que nos has regalado en Cristo Jesús y ahora, Señor, queremos glorificarte. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, tomando como ejemplo a Jesucristo, al ser obediente y tomar la decisión de ser obediente a ti y morir en la cruz, Señor. Te agradecemos, Señor, porque por medio de Cristo ahora somos tus hijos y te cantamos y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, porque es tu voluntad, Señor, que nosotros te glorifiquemos. Y en esta mañana, Señor, nos entregamos a ti, entregamos todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que si alguno de nosotros nos cuesta ser obedientes a tu palabra, nos ayudes, Señor, porque solamente tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues le animo a que se prepare para alabar a nuestro Dios con gozo. Acompáñenos a cantarle al Señor. Quiero ser como tú, tu ejemplo quiero seguir. Perdonaste sin reserva mi pecado.
ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo, por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumir tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumir tu amor. Dile Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumir tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumir tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, en mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Quiero consumirme en tu amor.
hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Conmigo, misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado. Luz, nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, te has dado una nueva canción. Gracias por la nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros. Gracias por tu Espíritu que está entre nosotros. Y gracias por hacernos tus hijos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo que tú has hecho. Por tus maravillas, Señor, que son nuevas cada mañana. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Amén. ¿Está alegre, hermano? ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hasta pronto.
Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos da oportunidad de regresar una vez más para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ustedes desde su casita pueden juntar a su familia y sentarse cómodamente para escuchar lo que Dios otra vez nos quiere enseñar en este día. Estamos abordando la serie de las parábolas de Jesús, que son historias muy importantes que nos enseñan verdades espirituales profundas. Y la semana pasada estuvimos abordando el tema de la parábola de los obreros de la viña. Ustedes se acordarán, y hablamos acerca de una lección acerca de la justicia y la gracia. Hoy vamos a ver la segunda parte de esa historia o de esa lección. Entonces la lección de hoy se llama Una lección acerca de la justicia y la gracia, segunda parte. Voy a leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 20, 1 al 6, donde Jesús narra la parábola de los obreros de la viña, y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que les habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así entonces, con esta parábola encontramos a un señor dueño de un terreno bastante grande, que estuvo buscando trabajadores para su viña. Antes de la hora sexta, la hora novena y tercera, y hasta la hora undécima, estuvo buscando trabajadores para su viña. Es muy importante notar algo que nos va a ayudar a entender esta parábola. Cuando el dueño de la viña le dijo al mayordomo: págales el jornal, dice, empezando desde los postreros hasta los primeros. O sea, en ese orden, empezando con los que llegaron hasta la última hora. Entonces, en esta fila, los primeros que estaban ahí son los que llegaron a trabajar una sola hora.
Dijo al Señor, el jornalero, el mayordomo, dice que la palabra de Dios que les dio un denario a cada uno. Bueno, un denario por 1 hora de trabajo. Aquellos que llegaron primero se pusieron a hacer cuentas y dijeron, bueno, si nosotros trabajamos el jornal completo, seguramente nos va a dar más. Pero cuando llegó el turno de ellos, también les dio un denario nada más. Dice la Biblia que estos hombres murmuraban contra el Señor de la viña. Entonces el Señor, llamando a uno de ellos, le dijo, ¿por qué te quejas? ¿O por qué murmuras? Le dice, ¿no convenimos en que te iba a pagar un denario? Dice, toma lo tuyo y vete. ¿O te da coraje porque yo quiera pagarle a los otros igual con lo que es mío? ¿Te molesta que yo sea bueno? Es bien importante esto. Y hoy vamos a aprender lecciones espirituales que encontramos en esta historia o en esta parábola. Esta historia es un cuadro precioso de la soberanía y de la soberana gracia de Dios, ya que los pecadores son completamente indignos y las riquezas de la gracia de Dios son inagotables, abundantes. Todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y bondad. Aunque nadie, todos lo sabemos, realmente lo merece. En Efesios, en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, la palabra del Señor dice así, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, notemos aquí que no dice que según las obras de cada uno, o según las horas de trabajo en el día de cada uno, dice según las riquezas de su gracia. Y en el capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en quien todos tenemos redención por su sangre. Él nos resucitó a todos y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar, dice la palabra de Dios, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Esto habla entonces de todos los que somos redimidos. Es la buena voluntad del Padre darles el reino, como dice Lucas 12:32, a todos ellos en igual de abundancia. ¿Recuerdan ustedes al ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús, que se arrepintió en su último momento? Él entró al paraíso donde está disfrutando de esa vida eterna y la comunión con Cristo, lo mismo que lo está haciendo también Pedro, Jacobo, Juan y los demás apóstoles y muchos mártires de la iglesia, quienes literalmente dieron sus vidas en servicio del Salvador. En esta parábola, el propietario de la tierra representa a Dios. Ponga mucha atención. El propietario de la tierra en esta parábola representa a Dios. El viñedo o la viña representa el reino y la esfera del gobierno de Dios.
Los trabajadores son los creyentes, personas que entran al servicio del Rey. El día del trabajo, el día de jornal, es su vida. La noche, dice que cuando llegó la noche, ahí noche es la eternidad. Y el mayordomo tal vez represente a Cristo Jesús, a quien ha sido dado todo el juicio. El denario representa la vida eterna. Notemos algo muy importante. Esta paga no es algo que los trabajadores se han ganado. No se les da a ellos como un salario mínimo en un intercambio justo por el trabajo que ellos realizaron. Es demasiado para eso. Más bien, esta representa un don de gracia, un don espléndido que supera lo mejor, la mejor recompensa que jamás podría merecer cualquier día de trabajo. Si usted es un creyente genuino, recibirá todos los beneficios de la gracia inconmensurable de Dios, al igual que todos los demás en el reino de Dios. Su lugar en el cielo no es tiempo compartido, donde el acceso se determina por cuánto tiempo pasó haciendo la obra del Señor. Las bendiciones de la redención no se reparten en cuotas sobre la base de los logros personales. El perdón no se mide por el peso de nuestras buenas acciones en contra de nuestros pecados. Todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia, de la misericordia y el perdón de Dios. Y esto es maravilloso para nosotros. Esta verdad es muy importante, no importa el tiempo que hayas trabajado en el reino de Dios. Esto es verdad sin importar lo difícil que haya sido las circunstancias por las que has atravesado. Es cierto, si tu servicio fue mínimo o máximo, si mueres como un mártir en la flor de la vida o llevas una vida bastante tranquila y mueres de viejo. Esta verdad es tan vital porque si Cristo viene en la adolescencia o si de repente verdaderamente y te arrepientes de tus pecados al final de tus días, como este malhechor al lado de Cristo, él vivió una vida de violencia, una vida de maldad, pero en el último momento él tomó una decisión y clamó al Señor Jesús. Él no tuvo tiempo ni para congregarse, no tuvo tiempo ni siquiera para acercarse a escuchar una predicación. Él solamente pensaba robar, asaltar a las personas, hacer violencia. Algunas personas sirven a Cristo toda su vida y otras por un tiempo muy corto. Todos nosotros entramos en la misma vida eterna. Todos vamos a recibir los mismos beneficios espirituales en el cielo. Si esto parece poco equitativo, recuerde que no es mucho más de lo que cualquiera de nosotros se merece. Los beneficios del reino son los mismos para todos en el mundo, porque en primer lugar somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más. Vamos a tratar de entender el propósito de esta parábola. Los sucesos que el evangelista Mateo relata antes y después de la parábola responden a esta pregunta. Es muy importante entender esto, porque
nosotros a veces nos enfocamos solamente a leer la parábola, pero no leemos lo que está antes ni lo que está después. Jesús presenta esta parábola principalmente para el beneficio de sus 12 discípulos. Inmediatamente después de su conversación con el joven rico. Y pues este joven posiblemente pensaría que sería alabado porque claramente creía que había cumplido todos los deberes espirituales y que su vida estaba en orden. Tú lo puedes leer en Mateo 19, 16 al 20. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres y le siguiera. Pero este era un sacrificio que el joven no estaba dispuesto a hacer. Jesús mostró al joven rico que amaba más sus posesiones que a Dios y a su prójimo. En otras palabras, él estaba violando el primero y el segundo gran mandamiento que se encuentra en Mateo 7, 22. Vamos a mirar ahí, Mateo 7, 22, versículo 37 al 40. Dice la palabra del Señor así. Perdón, es Mateo 22. Mateo 22, 37 al 40. Dice el Señor, 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bien interesante notar esto, porque Jesús aquí le dice al joven, para que él pudiera reconocer y pudiera entender cómo era que él podría entrar al reino de los cielos. Y cuando escucha de Cristo estas palabras, él no estaba dispuesto a enfrentar su pecado y arrepentirse. Y dice la Escritura que se fue triste. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús claramente parecía poner obstáculos en el camino del joven en vez de animarlo. Y ellos estaban desconcertados. Mateo 19, 25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta de Jesús hace hincapié en el hecho de que la salvación es obra de Dios. No es algo que algún pecador pueda lograrlo por sí mismo. Y Jesús responde a la pregunta de los discípulos diciendo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que los discípulos estaban pensando acerca de la imposibilidad de merecer el favor de Dios. Estaban sin duda examinando sus propios corazones. A diferencia del rico, de hecho, ellos habían dejado todo para seguir a Cristo. Mateo 19, 27 dice así: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estaban buscando ellos alguna garantía de Cristo, de que el sacrificio que estarían haciendo no fuera en vano. Cuando el joven rico se alejó, fue Pedro quien precisamente habló a nombre de los demás discípulos. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué recibiremos? ¿Qué garantías nos das de que el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo no sea en vano? Estos 12
discípulos eran como el grupo de las 6 de la mañana en la parábola. Ellos fueron los primeros que Jesús llamó al inicio de su ministerio. ¿Recuerda usted que el hombre de la viña fue muy temprano al mercado a buscar trabajadores? Entonces estos trabajadores que fueron llamados en las primeras horas de la mañana representa a estos discípulos. Ellos habían estado trabajando a través del calor del día y ya por mucho más de 12 horas ya habían andado con Jesús 3 años. Habían renunciado a sus hogares, a sus trabajos, a sus familias para seguir a Jesús. Con la única excepción de Judas, ellos sin duda amaban a Jesús y todos ellos darían sus vidas por causa del Evangelio. Querían saber entonces lo que iban a recibir por su sacrificio. Sin duda los discípulos pensaban que recibirían beneficios especiales. Creían que iban a heredar el reino muy pronto y esto los entusiasmaba, porque ellos estaban poniendo su mirada en un reino terrenal y creían que ya pronto Jesús iba a establecer su reino y que ellos ocuparían puestos importantes y de honor en ese reino. Estaban muy conscientes de que Jesús era el Mesías de Israel. Ellos esperaban indiscutiblemente un reino terrenal y político con toda la gloria y las riquezas que se podrían obtener mediante el dominio mundial. Ellos eran los primeros discípulos, por lo que sí tenía sentido que uno de ellos se sentara a la diestra de Jesús en el lugar de más alto honor. Esta era una visión ingenua e inmadura de parte de los discípulos hacia Jesús. Mientras que el Cristo resucitado se reunía con ellos como grupo y los preparaba para el Pentecostés, ellos preguntaron, si quieres ir conmigo en el libro de Hechos versículo 1, Hechos 1:6, la escritura dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí Jesús ya había resucitado de los muertos. Entonces los discípulos, aún cuando Jesús estaba preparándolos para el Pentecostés, ellos le hacen esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a establecer tu reino? Su mente estaba solamente en un reino terrenal. Ellos no podían ver el reino espiritual. Ellos estaban esperando que al fin podrían recibir sus coronas, sus tronos o lugares de honor. Y por eso le preguntan: Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Al final del capítulo 19 de Mateo, cuando Pedro pregunta: ¿qué pues tendremos nosotros?, Jesús respondió abordando su sed de honor especial que buscaba y les aseguró que de hecho tendrían lugares de honor en el reino. Pero él continuó diciendo que todos en el reino serían honrados. Vamos a mirar en el capítulo 19, 28, Mateo 19, 28 y 29. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado padre o hermano, o hermana, o padre o madre, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es muy interesante observar cuán poco efecto tuvo la lección de esta parábola en la mente de los 12 discípulos.
Ellos estaban tan obsesionados con la idea de esos honores especiales que incluso después de que escucharon esta parábola, ellos continuaron compitiendo por el primer lugar. En Mateo capítulo 20, versículo 21 y 21, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Qué interesante esto. Cuando los demás discípulos escucharon esto, dice la palabra que se enojaron contra estos dos hermanos. Ellos estaban molestos porque todos ansiaban los lugares principales. Y esto se convirtió en una fuente constante de disputa entre los 12. E incluso en el aposento alto, todos recordamos aquella noche cuando Jesús fue traicionado, que Jesús fue quien se levantó de la mesa para lavar los pies de los discípulos, porque todos ellos deseaban ser considerados grandes, y lavar los pies de alguien era un deber del más inferior de los siervos, y ninguno de ellos pensó o tomó la iniciativa de lavar los pies de los demás, porque querían ellos ser grandes. Más tarde esa misma noche, justo después de que Jesús partió el pan y consagró el vino, en Lucas capítulo 22, vamos también ahí, en el libro de Lucas capítulo 22, leemos en el versículo 24, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aunque la parábola de los obreros de la viña tenía como propósito enfrentar las percepciones egoístas, envidiosas y confusas de los discípulos, tomó tiempo para que hiciera efecto en ellos. Y en esta parábola encontramos principios muy importantes, principios vitales. La mayoría de ellos son verdades fundamentales del Evangelio. En primer lugar, o el primer principio vital que encontramos es que la vida eterna y la salvación no se gana. La salvación no se gana. La vida eterna es un don que Dios da por pura gracia, conforme a su voluntad soberana. Este es el principio vital número 1. Principio vital número 2, Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. ¿Recuerda usted a los llamados en las primeras horas del día? Los que fueron llamados a la hora novena, a la hora duodécima o la hora undécima, ellos todos recibieron por parejo como paga de su trabajo un denario. Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Publicanos, rameras, ciegos, compartirán en la misma vida eterna como aquellos que han servido toda su vida. Aquellos que han predicado el Evangelio a miles
y aquellos que fueron mártires por Cristo, Él no da a ningún creyente lo que realmente se merece. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir en la casa del Padre. Él dice en San Juan 14:12, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y una vez que haya preparado el lugar, vendré a vosotros otra vez y os llevaré conmigo mismo para que estén conmigo. Todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, según Romanos 8:17. Y ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad del cielo. En 1 de Corintios capítulo 3, vamos a la escritura también. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 dice, 1 de Corintios 3, 14 y 15, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este versículo indica que además de plena redención del pecado y de la vida eterna, habrá diferentes recompensas que el Señor se complace en dar a sus hijos por su fidelidad. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Y si la obra de uno se quemare, él sufrirá pérdidas. Así que algunos van a sufrir pérdidas y algunos serán recompensados, dependiendo de la calidad perdurable de su trabajo. En Apocalipsis 4, 10 y 11 dice, vemos en qué se convierten esas recompensas. El versículo 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y escuche bien esto, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Encontramos aquí entonces que las coronas que Dios nos va a dar no serán para nuestra propia satisfacción o para nuestra propia gloria. Los vamos a rendir, los vamos a poner delante del trono de Dios para adorarle, para exaltarle, para agradecerle todo el bien que Él nos ha hecho. Aunque las recompensas no son el asunto de la parábola de los obreros de la viña, aquí Jesús está enseñando una lección sobre la vida abundante y eterna que pertenece a todos los que le aceptan como su Señor y Salvador. En el cielo en sí mismo no es una recompensa que puede ser ganada, ya hemos visto, por el trabajo duro o de mucho tiempo que uno haya hecho. Es un don de gracia, dada en plena abundancia a todos los creyentes por igual. Es un don de gracia dado a todos los creyentes de manera igualitaria. Porque la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Él no hace distinción entre hombres y mujeres, entre ricos o pobres, o judíos y gentiles. Gálatas 3:28. Vamos a leer Gálatas 3:28. La palabra dice así: y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque todos vosotros sois uno, ya no hay diferencia. Sois uno en Cristo Jesús.
Entonces, la verdad número 2 es que Dios da la misma gracia abundante a todos los que siguen a Cristo. Verdad número 3, Dios es quien inicia la salvación. En la parábola, el propietario salió a encontrar a los trabajadores en el mercado del mundo, y los llevó a su viña. Dios es quien busca y salva. Nuestra salvación es enteramente obra de Dios. Y esta es la razón principal por la que nosotros no tenemos derecho a hacer demandas o establecer límites a lo que Él da a otra persona. Es todo su derecho mostrar misericordia a quien Él quiso. Aquellos jornaleros que fueron contratados desde la mañana y trabajaron todo el día, se molestaron cuando vieron que el mayordomo había pagado la misma cantidad a los que solamente habían trabajado 1 hora. Como nuestra salvación es enteramente obra de Dios, no tenemos ninguna razón, ningún derecho de hacer demandas o establecer límites o sentirnos molestos porque Dios derrama mayor gracia a otros. Es una visión equivocada porque Dios da a todos por igual y además es su derecho de mostrar misericordia a quien Él quiere. Verdad número 3 entonces es: Dios es quien inicia la salvación. Verdad principal número 4 de esta historia o de esta parábola es que Él sigue llamando a obreros a su viña. A lo largo de la historia y en todas las fases de la vida humana, Dios está llamando a personas a su reino. Juan 9:4 me dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto quiere decir que la redención continúa hasta que llegue el juicio. Y ese momento yo creo que está cada vez más cerca. Él sigue llamando a obreros a su viña. Verdad número 5. Dios llama a pecadores, no a autosuficientes. Él trae a su vida a aquellos que reconocen sus propias necesidades, no a las personas que son ricas. ¿Recuerdas lo que decía y presumía la iglesia en Apocalipsis 3:17? Dice: yo me he enriquecido y no tengo necesidad de ti, cuando realmente eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo estaban desesperados, estaban plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carentes de recursos, pidiendo trabajo. Estos son los que representan a los pobres espirituales, el que Jesús dice en las bienaventuranzas. No habla de satisfacción de sí mismos, sobre todo los que habían llegado al final del día y todavía no tenían nada. Este es exactamente el tipo de personas que Cristo vino a buscar y a salvar. Jesús dijo en Marcos 2:17: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sigue diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en 1 de Corintios, si quieres ir conmigo, en el capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, el apóstol Pablo está hablando aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verdad número 5, Dios llama a pecadores, a necesitados, a los pobres en espíritu, no a aquellos que se sienten autosuficientes. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Verdad número 6. Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Por qué esperar hasta la última hora para llamar a algunos? ¿Por qué este hombre no contrató a todo el mundo en la mañana cuando fue a buscar a los primeros trabajadores? La Escritura no nos revela las razones. Nosotros tampoco sabemos por qué Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. Él, nuestro Dios, soberanamente determina tanto cuándo como a quién va a llamar. Pero todos los que son llamados saben que son necesitados y están dispuestos a trabajar. Y su voluntad es el resultado. Vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer? Nuestro Dios, por su buena voluntad, porque nos quiere salvar. Verdad principal número 7. Dios cumple sus promesas. El propietario de la viña le dijo al primer grupo que le daría a cada uno un denario y se los cumplió. También cumplió su promesa a los que contrató más tarde. Les prometió que iba a darles lo que era justo. Y eso fue lo que les dio. Y aún fue generoso con lo que les dio. De la misma manera, Dios nunca da menos de lo que promete y da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según dice Efesios 3:20. Verdad número 7 entonces es: Dios cumple sus promesas. Y Dios nunca va a mentir, Dios nunca te va a engañar. Él va a cumplir lo que ha prometido. El Señor de la viña cumplió su palabra. Cuando se comprometió por un denario a los primeros llamados, les dio un denario. Y a los demás que les dijo, te daré lo justo, les dio también lo que les había prometido. Verdad número 8. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. ¿No te da gusto esto? Que Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto, no parte, no solo una fracción. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y todo lo que recibimos
que no sea la condenación eterna, es más de lo que merecemos. Así que entonces no hay lugar para que los cristianos nos enojemos por la gracia de Dios hacia los demás o por pensar que de alguna manera Él nos ha defraudado. Aquellos que entraron en la primera hora del día se sintieron defraudados porque pensaron que iban a recibir más porque trabajaron más, pero ellos recibieron lo que el patrón había convenido con ellos y que ellos también no habían aceptado. Entonces no hay lugar para que los cristianos nos enojemos por la gracia de Dios hacia los demás o por pensar que de alguna manera hemos sido defraudados. Dios nunca va a hacer eso. Esta misma idea está llena de blasfemia porque ofende a Dios. Y de hecho ese fue el espíritu del el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Cuando regresa el hijo pródigo, este hermano mayor se molesta y se enoja porque el padre fue abundante en gracia para recibirlo en el seno de su casa otra vez. Este hermano mayor pensó que su hermano no merecía más que un castigo por haber despilfarrado su herencia. Y a veces nosotros también tomamos esa actitud de sentirnos celosos porque Dios manifiesta más gracia en otros. Le disgustó profundamente la gracia de su padre hacia su hermano. Entonces, la verdad número 8 es que Dios nos da siempre más de lo que merecemos. Y verdad número 9, Dios es misericordioso y siempre debemos exaltar su gracia. Dios es misericordioso y siempre debemos exaltar su gracia. Esta parábola exalta maravillosamente el principio de la gracia. Mi propia respuesta, hermanos, a esta parábola es de profunda gratitud y agradecimiento. Porque yo sé que hay muchos que han sido más fieles que yo. Hay muchos que han trabajado más fuerte y más duro que yo, más tiempo que yo. Han padecido bajo más grandes pruebas que yo. Y por eso mi respuesta a esta parábola, a esta lección, es de gratitud profunda a Dios, que me ha dado este honor y privilegio. Quizás hay otros que han trabajado menos, por menos años, o con menos diligencia también. Pero la gracia abunda incluso para el más grande de los pecadores. Y Dios nos salva perpetuamente, como dice Hebreos 7:25. Esto le da la gloria a que sin duda es una razón para alabarle y regocijarnos junto con todos los que han recibido esta gracia. Qué hermoso entender la abundante gracia de Dios derramada en nuestras vidas. La abundante gracia que está derramando en su pueblo, en nuestros hermanos, en aquellos que trabajan duro, o los que no trabajan duro, pero que son fieles, en la medida de sus fuerzas, en la medida de su pasión y entrega, y lo están haciendo bien. Entonces hoy hemos aprendido 9 principios vitales en esta parábola de los obreros de la viña. Primero, la salvación no se gana. Segundo, Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Tercero, Él es quien inicia la salvación. Cuarto, Él sigue llamando obreros a su viña, a su reino. Número 5, Dios llama a pecadores, no a autosuficientes. Número 6, Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. Número 7, Dios cumple sus promesas. Número 8,
Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Y número 9, Dios es misericordioso y siempre debemos exaltar esa gracia que derrama sobre nosotros. 9 verdades vitales de esta parábola de los obreros de la viña. La generosidad de la gracia de Dios, el corazón generoso de este hombre de la viña, el dueño de la tierra, que representa a Dios, derramando sobre cada uno de nosotros esa gracia que no lo podemos ganar con nada o por nada. La gracia que Dios nos la da abundantemente y por solamente su misericordia. Bonita enseñanza, yo espero que lo guardemos en nuestro corazón. Y yo te invito a leer una vez más esta parábola ahí en tu casa con tus hijos. Y mediten en estos principios que hemos encontrado o estas verdades que nos bendicen, porque nos ha mostrado qué insignificantes somos nosotros y qué grandes cosas y maravillosas Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Simplemente recordemos nuestro pasado, nuestra triste vida que traíamos, a la salvación y vida eterna que disfrutamos hoy, al gozo y la paz que Dios nos ha dado y ese amor que ha derramado sobre todos nosotros. Les invito a pensar en esto. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra que hoy hemos recibido. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Has hablado a nuestro corazón y nos has enseñado, Padre, cuán grande es tu gracia, tu soberanía al llamarnos y al darnos esa salvación tan grande y la vida eterna también, Señor. Muchas gracias por darnos el honor y el privilegio y la gran dicha de saber que lo has hecho solamente por misericordia, Señor. Porque ninguno hemos hecho méritos. No pudimos hacer nada para merecer nada, Señor. Solamente porque tu amor es grande y porque nos has mirado con esos ojos de misericordia. Bendice a tus hijos en sus hogares, bendice a sus familias y que esta palabra, Señor, sigue retumbando en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, mis queridos hermanos, una semana más que hemos pasado. Yo les invito a seguir teniendo paciencia. Yo creo que ya pronto regresamos. En cuanto nos den luz verde, vamos a convocar. Estén atentos a los avisos. Atiendan también las siguientes reuniones que también a través de este medio se comparte para que se sigan edificando. No olviden también que somos parte de una iglesia que todavía sigue viva y que tenemos responsabilidades compartidas. Amemos a Dios, a su obra, y no permitamos que ninguna situación en la vida apague ese amor y ese fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vivamos para el Señor, aún en este recogimiento, mis hermanos. Dios les bendiga y hasta pronto.
Yo quiero ser como tú. Tu ejemplo quiero seguir. Perdonaste sin reserva mi pecado. Tu vida diste, Jesús, todo el odio y rencor. Los clavaste en esa cruz, me perdonaste. Yo quiero ser como tú. Tu ejemplo quiero seguir. Perdonaste sin reserva mi pecado. Tu vida diste, Jesús, todo el odio y rencor. Lo clavaste en esa cruz, me perdonaste. Tus palabras fueron de amor, mi pecado limpiaste. Perdonaste todo en mí, tu amor me libertó. Palabra obedeceré, perdonando es como creceré, con tu espíritu en mí, santidad quiero vivir. Tus palabras, las puras voces. Palabras fueron de amor, mi pecado limpiaste, perdonaste todo en mí, tu amor me libertó. Y tu palabra obedeceré, perdonando es como creceré, con tu espíritu en mí, en santidad quiero vivir. Tus palabras fueron de amor, mi pecado limpiaste, perdonaste todo en mí, tu amor me libertó. Tu palabra obedeceré, perdonando es como creceré, con tu espíritu en mí, en santidad quiero vivir. Así es, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tuviste todo, por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. Dile, Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumir tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumir tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, en mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad.
parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz te diste todo por amar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte. En la cruz te diste todo por amar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú has hecho grandes cosas con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz un nuevo día. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo.
la mía. Me ha levantado, tengo luz, nuevo día. Tan grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz, nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, te has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención, de Sí, Señor, gracias. Gracias por tu redención. Gracias por la nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros. Gracias por tu Espíritu que está entre nosotros. Y gracias por hacernos tus hijos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo que tú has hecho, por tus maravillas, Señor, que son nuevas cada mañana. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Amén. ¿Está alegre, hermano? ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hasta pronto.